Buenos días, hermanos, amigos invitados. Con el privilegio de venir a meditar en un tema nuevamente en la palabra de Dios, en un tema que anima, que conforta, pero que también nos permite experimentar cómo está la situación nuestra delante del Señor y cómo podemos enfrentar tiempos adversos como los que estamos viviendo. Primero que todo, oremos. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por el privilegio de poder quieta y reposadamente meditar en tu palabra. Gracias, bendito Dios, por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz por nosotros. Gracias, bendito Dios, porque toda esta carta de amor, toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir y, bendito Dios, para preparar al hombre de Dios para toda buena obra. Gracias, Espíritu Santo, por lo que haces en medio de tu iglesia. Gracias por todo lo que recibimos, porque todo lo que viene de ti, Dios poderoso, es bueno. En Cristo Jesús. Amén. En esta mañana vamos a meditar en el libro de Primera de Samuel. Vamos a estar allí la mayor parte del tiempo mirando algunas citas con las cuales vamos a trazar el tema para hoy. Y quiero empezar en el capítulo 3 de Primera de Samuel, versículo 1. Allí la palabra de Dios dice: el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días, las visiones no eran frecuentes. Tomo este versículo para el tema que vamos a mirar hoy. Y de una vez, el título de la meditación y enseñanza de hoy: cuando escasea la palabra. El tema afecta la relación de las personas con Dios y su voluntad. Y el resultado es inminente pecado y derrota. Empezamos viendo aquí la historia en el templo. Empezamos viendo aquí cómo Samuel, un niño que había sido pedido ansiosamente por la mamita Ana al Dios poderoso, Dios le concede este hijo a Ana. Y vemos aquí cómo este joven está creciendo en el templo al lado de Elí, el sacerdote. Aquí el inconveniente es que la palabra de Dios inmediatamente nombra a Elí. Dice: la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Si la palabra escaseaba, es porque había pecado en Israel. Es porque Israel estaba desobedeciendo. Y aún con el sacerdote allí, la palabra escaseaba para Elí también. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Para que meditemos y apliquemos a nuestra vida, mirar cómo está la palabra hoy en mi vida. Hay abundante palabra en mi vida, hay abundante palabra en mi hogar, en mi familia, porque vamos a ver las consecuencias de no tener abundante palabra, de que escasee en nuestra vida. Sabemos que el mundo obviamente está distraído, el hombre en el mundo distraído, porque de eso se ocupa el mundo. El Hijo de Dios ocupado en ese amor que tiene ahora por el Señor Jesucristo, ocupado de serle fiel a ese novio y próximo esposo que es nuestro Señor Jesucristo. No podemos estar distraídos y no puede escasear la palabra en nuestra vida. Entonces, una oveja, cuando deja de oír a su pastor, esta oveja no lee la palabra, no ora, por lo tanto no está obedeciendo. Vemos cómo fácilmente empieza a oír mensajes que están por fuera del rebaño, a oír voces extrañas, y vemos cómo fácilmente se va a mitos y leyendas cuando la palabra de Dios no abunda en la oveja.
y esto va a exponerla porque termina en algunos casos saliéndose del rebaño y obviamente sufriendo las consecuencias. Aquí, en el libro de Primera de Samuel, estamos viendo ese versículo que prende las alarmas en el comienzo de la enseñanza. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Inmediatamente vemos cómo los filisteos, pueblo aguerrido, pueblo de una capacidad de guerra inmensa, en este momento la ubicación de los filisteos está a donde actualmente está Franja de Gaza, a donde actualmente están los palestinos y la permanente lucha con Israel. Los filisteos en la época era una tribu guerrera, era un pueblo formado posiblemente por muchos marineros que llegaron a las costas y tenían un armamento impresionante y obviamente eran malos, eran idólatras, hechiceros. Tanta maldad tenían los filisteos que en el momento en que Israel sale de Egipto, el Dios Todopoderoso no los deja que pasen allí por esta región, sabiendo que eran tan malos que con su guerra podrían haber desanimado al pueblo de Israel y hacerlo devolver a Egipto. A ese nivel era la maldad de este pueblo. Pues inmediatamente encontramos en la escritura que los filisteos derrotan a Israel. Pero esto puede ser una batalla común y corriente. Lo terrible de esto es que se llevan el arca de Dios. Derrotan a Israel y se llevan el arca de Dios. Entonces, como era una nación pagana, ellos creían que ellos habían derrotado a Israel y habían derrotado a su Dios. Llevaron el arca y por supuesto la llevan a ponerla al lado del Dios de ellos, del que adoraban en ese momento, y vamos a mirar las circunstancias que pasaron. Todo esto, quiero dar claridad, está bajo la soberanía de Dios, que permite a Israel semejante humillación, que lleven el arca del pacto, el arca de Dios, a las filas del enemigo. Y mira lo que el Dios poderoso en su soberanía hace y demuestra en este evento. En el capítulo 5, allí mismo en Primera de Samuel, el versículo 1 dice: los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron de Ebenezer a Asdod. Entonces tomaron los filisteos el arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Dagón era el dios del momento allí para los filisteos. Dagón era hijo de Baal, según la mitología y los dioses de los filisteos. Dagón era un dios de la agricultura. Era el dios que ellos tenían. Entonces cogen el arca de Dios y la ponen al lado de su Dios, para mostrar que su Dios había derrotado al Dios de Israel. En el versículo 3 dice: a la mañana siguiente, cuando los de Asdod se levantaron temprano, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor, y tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar. Oh sorpresa para los filisteos cuando van al otro día y encuentran a su Dios postrado delante del arca de Dios. Aquí la descripción es muy clara: rostro en tierra. Esa es una postura de adoración. Rostro en tierra, adorando. Pues obviamente pensaron posiblemente que había sido un accidente y lo paran nuevamente al lado del arca de Dios. En el versículo 4, al levantarse temprano al día siguiente, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y las palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Solo el tronco le quedaba a Dagón. Por tanto, hasta hoy, ni los sacerdotes de Dagón, ni ninguno de los que entran en el templo de Dagón, pisan el umbral de Dagón en Asdod. Y la mano del Señor se hizo pesada sobre los de Asdod, y los desoló y los hirió con tumores, tanto a Asdod como a sus territorios. Es maravilloso ver aquí la soberanía del Dios poderoso. Permitir que lleven el arca, que para Israel
era el símbolo de ellos, que siempre que lo llevaban a la batalla, ellos depositaban la fe que llevando el arco iban a ganar la batalla. Pues resulta que no. Resulta que por su pecado Dios permitió, por la escasez de palabra en el momento, Dios permitió que fuera llevada el arca a las filas enemigas. Aquí vemos cómo el Dios poderoso derrota a este dios Dagón de los filisteos. Cómo primero lo hace postrar rostro en tierra y cómo después, para que no hayan dudas, está desmembradas sus manos y obviamente encontramos aquí la expresión la mano del Señor se hizo pesada sobre esta región. Eran 7 comarcas realmente lo que era en la época los filisteos. No era un país, sino era 7 principados donde habían cada uno liderando grupos. Entonces la mano de Dios se hizo cada vez más pesada e hirió con tumores a Asdod, o sea, a toda la región y a sus territorios. Aquí vemos cómo el Dios poderoso le demuestra a Israel que sin el movimiento de la mano de un solo hombre, el Dios poderoso derrota a los filisteos, a su Dios. Los filisteos, al ver que, igual que le pasó a Faraón, el Dios poderoso se manifiesta y le sobrevienen plagas, pues por supuesto quieren devolver el arca a los israelitas. Pero es tal el miedo, porque como ellos celebraban hechicería, es tal el miedo con ese Dios que ellos usaban imágenes o usaban símbolos que simbolizaran la enfermedad para que saliera de su territorio. Con eso ellos, cada vez que tenían un problema, sacaban fuera de su territorio la plaga. Entonces solicitan que hagan tumores de oro y 7 ratones de oro por los príncipes de la comarca que habían sido afectados. Y de esta manera ellos devuelven a Israel el arca de Dios. El impío reconoce el poder del Dios poderoso y actúa con lo que en su momento podían hacer. En el capítulo 6, versículo 5 dice: haréis pues semejanzas de vuestros tumores y semejanza de vuestros ratones que asolan la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá Él aliviará de su mano sobre nosotros, de sobre vuestros dioses y de vuestra tierra. Entonces aquí vemos cómo el Dios poderoso derrota a ese Dios impío con minúscula. Y vemos cómo la nación, al quitar los ojos de Dios, se degrada. Vemos cómo termina el arca en manos del enemigo. Bien, Elí, siendo el sacerdote, apenas aparece el nombre, como dije en el primer versículo, inmediatamente dice que la palabra escaseaba por esa época. Y la evidencia está en que Elí no estaba cumpliendo sus deberes y sus hijos eran abominables delante de Dios. Los hijos estaban andando en desorden. Los hijos de Elí tenían hasta relaciones sexuales con las mujeres a la entrada del templo. Y menospreciaban las ofrendas. Por supuesto, aquí había fallado Elí y el Dios poderoso manda sentencia sobre este sacerdote. Pero Dios, si tú y yo no cumplimos con el llamado que Él ha hecho para nosotros, Dios tiene su remanente. Dios ya estaba preparando a Samuel. Y Samuel, como profeta, entra en el escenario. Y Samuel pasa a ser el profeta de Israel. Los hijos de Elí y Elí, por supuesto, sufren pérdida al final de sus días. Entonces, entra Samuel como profeta. Y Samuel guió a Israel. Después de que volvió el arca, Israel duró 20 años desechando dioses, saliéndose del pecado y se pusieron juiciosos delante de Dios. 20 años. Y a los 20 años empezaron nuevamente a actuar mal. Y lamentablemente Samuel, él acompañó a Israel y ganaron algunas batallas al volver los ojos a Dios. Pero inmediatamente también Samuel encuentra problemas con sus hijos. Lamentablemente los hijos de Samuel, además de ser profeta,
él también compungió como juez. Entonces Samuel, ya viejo, quiso poner a sus hijos como jueces. Y resulta que sus hijos se habían degradado moralmente. ¿Y qué error tan grande? Esos hijos eran deshonestos. Esos hijos de Samuel permitieron soborno. Los hijos de Samuel torcieron el derecho. Preparando esta enseñanza, la verdad me dolía porque Colombia viene de sufrir una situación muy similar. Ver cómo los que Dios puso para administrar justicia resultaron ser los peores ladrones, los más deshonestos. Eso muestra la degradación en que entra una nación. Eso muestra en manos de quién está la justicia en un país y aquí en la nación de Israel. Es triste decirlo, pero definitivamente si el que tiene que impartir justicia no lo hace y resulta ser más ladrón, vemos cómo la sal perdió su sabor y vemos cómo manifiesta que nuestro país necesita de más palabra. El pueblo de Dios necesita más oración para que sus dirigentes conozcan y tengan temor de Dios, para que esta tierra reciba la bendición que Dios quiere traer sobre ella. Gana la batalla Israel y vuelve la palabra a mostrarnos que inclusive el profeta, sus hijos fallaron. Esto es muy triste. El pueblo, Dios Todopoderoso, Dios manifiesta su poder, su soberanía, permitiendo que el arca vaya donde el enemigo. Y él, sin el movimiento de ningún israelita, de ningún humano, él lucha la batalla. El Dios poderoso es el que lucha la batalla por nosotros. Se lo mostró a Israel. Nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer los mandatos de Dios. Y para obedecer los mandatos de Dios tiene que haber abundancia de palabra en nuestra vida. Tiene que haber la lectura diaria. Tiene que haber la oración y comunicación con el Señor diaria. Eso no se puede romper porque es vital que nosotros estemos asidos a Él para que Él, su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, la veamos manifiesta en nuestras vidas y la veamos manifiesta en nuestra nación. Pues le pidieron rey humano al profeta Samuel. Con todo lo que Dios hizo, siendo el rey de ellos, no. Querían tener un rey como lo tenía el resto de la humanidad, un rey que los representara en la guerra. Con esta necedad, por supuesto, le toca lidiar a Samuel. Y vemos aquí cómo el Señor, el Dios Todopoderoso, en el versículo 7 del capítulo 8 de Primera de Samuel, dice: y el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan. No te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos. Cuando escasea la palabra y cuando hay pecado, se desecha al Dios poderoso y se va el ser humano al mundo. Se va el ser humano a buscar otra instrucción, pues dentro de su soberanía el Señor Dios Todopoderoso lo permite. Le dice a Samuel: hágalo. Hágalo. Y adivine cómo fueron a escoger ese rey. En el promedio de estatura de toda la nación había uno que era más grande y sobresalía la cabeza por encima de todos. A ese nombraron rey, a Saúl. Aquí entra la escena Saúl. El Señor Dios Todopoderoso, antes de leer el versículo, le advierte a Samuel. Le dice: Samuel, dile al pueblo que si yo pongo un rey sobre ellos, ese rey los va a someter. Ese rey va a tomar a sus hijas y las va a poner a cocinar de panaderas, de perfumistas, que eran actividades de la época. Y a sus hijos, los más fornidos, serán llevados para servirle a ese rey. Y de sus cosechas y de sus frutos, ese rey tomará parte sobre ustedes. Entonces le dice a Samuel: eso va a pasar, pero adviérteles de toda manera, porque Dios no hace nada sin revelárselo a sus santos. Adviérteles. Y en el 18, ese día
clamaréis por causa de vuestro rey, a quien escogisteis para vosotros, pero el Señor no os responderá ese día. Están advertidos. Ustedes lo pidieron, ustedes lo van a sufrir. Ahora bien, ahora toma Saúl el mando de la nación de Israel. Entonces, ahora Saúl, empezamos a ver este hombre cómo por decisión humana fue puesto rey. Y cómo Dios había advertido a Israel que pondría un rey que sería para toda la eternidad. Y Dios en su corazón tenía, obviamente, al Mesías, al Señor Jesucristo, como el Rey eterno. Pero también lo había prometido de la tribu de Isaí. Dios ya se había provisto de ese rey. O sea que teníamos la misma situación de Abraham. Abraham, Dios le estaba dando el hijo de la promesa, y Abraham y Sara trajeron el hijo en la carne con la esclava Agar. Aquí la nación de Israel se le iba a dar el rey de donde vendría el Eterno, de la raíz de Isaí, y se adelantaron y pusieron con sus deseos bajo la carne a Saúl. Saúl empieza a fallarle a Israel, a cometer decisiones necias. Entonces, después de Dios vencer a los filisteos, después de demostrarles que la batalla la gana es el Dios poderoso, entonces ahora quieren que los guíe un humano. Y miramos aquí en Primera de Samuel nuevamente en el capítulo 16, en el versículo 14. El espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor atormentaba a Samuel. Escaseó la palabra, desobedeció a Dios, y en la antigüedad vemos cómo el Espíritu Santo venía, apoyaba y volvía nuevamente. Era enviado en momentos y no permanecía siempre en la persona. Mientras que el Espíritu del Señor se aparta de Saúl, en el versículo anterior 13, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Este versículo que acabo de leer nos muestra cómo lo que Dios había previsto, Samuel se va a casa de Isaí para elegir el rey que el Dios poderoso había señalado, mientras Saúl estaba en su desobediencia. Tanto el papá como los hermanos de David lo menospreciaban por su baja estatura y por su juventud. De hecho, el hecho de estar cuidando ovejas mostraba cómo obedecía a su papá y mostraba cómo el llamado del Señor lo ejercía con mucha diligencia. Obediente a su papá, cuidaba las ovejas. Y cuando llega Samuel, pues por supuesto el papá Isaí tiene los mejores hijos plantados para presentárselos a Samuel a ver cuál de ellos era el rey. Samuel ya había visto al mayor. Y también, aun siendo el profeta, dijo en su mente, ese grandotote es. Y el Señor le dice a Samuel que tenga cuidado, que no se fije en la apariencia. Dios mira los corazones, que no vaya a caer en el mismo error del pueblo, en mirar la apariencia. Dios mira los corazones. Samuel va a casa para ver a los otros hijos y encuentra el mayor de ellos, el siguiente, eran los hermanos que en ese momento le servían a Saúl en el ejército, eran bastante acuerpados, los muestra Isaí. Y dice el profeta, no he hallado todavía, ¿queda alguno? Ah, sí, el pequeñito, el menor que está cuidando las ovejas, tráemelo. Y él, David, es el que es ungido por el profeta, es el que en su soberanía Dios tenía apartado para una misión. Enseñanzas que aprendemos aquí con este ejemplo de cómo el Dios poderoso, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, de cómo llenos de la palabra de Dios nos conducimos espiritualmente y cómo con escasez de palabra volvemos a la necedad y volvemos a la carne.
Dios, aún en medio de la desobediencia y necedad, el Espíritu Santo venía y apoyaba a este hombre que fue elegido en la carne. Pero con todas sus fallas expuso a la nación de Israel. Y entonces mire a dónde desencadena toda esta situación que nos narra el libro de Samuel. Pues que los filisteos vuelven nuevamente a desafiar a Israel. Y los filisteos cercan a Israel. Reunieron su ejército y están acampando en torno a Israel. Y ahora encontramos a Samuel asustado con todo Israel, y el hombre que los está asustando y que los está asediando es la historia épica de la narrativa de la historia en el libro de Samuel, que es David y Goliat. Samuel, con toda su armadura, con todo para la guerra, tiene que ver a un hombre llamado Goliat, y dice la escritura que Goliat medía 6 codos y 1 palmo. Cada codo son 45 centímetros según las medidas. La palabra de Dios nos está narrando que tenía 2 metros algo más el palmo, 3 metros de estatura tenía este gigante. Cuando escasea la palabra de Dios, ¿cuál es el gigante que tienes en tu vida? Israel, escaseando la palabra y desobedeciendo, tenía un hombre de 3 metros, era su gigante, y los tenía amedrantados por 40 días, de mañana y de tarde, cada vez que hablaba. Isaí manda a David que vaya al frente de guerra para que le lleve comida a sus hermanos y para que le lleve alimento a algunos capitanes. David obediente va hacia el frente de batalla. Cuando este joven llega allí, oye lo que está pasando. Cuando llega allí, este joven, dice 1 Samuel 16:7. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. El Señor desde hace mucho tiempo había preparado a David. Y hermano, amigo e invitado, puede que te sientas como ignorado, como insignificante, pero ante los ojos de Dios eres valioso. Eres valioso. Hermano, esa chispa de fe que tuviste para aceptarlo, el Dios poderoso te tiene preparado un plan para tu vida. Amigo, hoy nuevamente el Señor toca tu puerta porque Él tiene un plan perfecto para ti. Estemos dispuestos a caminar y a obedecer. Y anhelo que en las anteriores enseñanzas, al que llamé amigo, hoy pueda decirle hermano, porque ya ha dado ese paso de fe para seguir al Señor con el propósito que Él tiene para tu vida. Entonces este joven, que Dios lo había visto más allá de las apariencias, que Dios en su soberanía lo tenía listo para un momento específico como ese, llega al frente de batalla. Obviamente, un muchacho pequeño de estatura, muy bien parecido, ojos claros, cuidando ovejas, pues era menospreciado inclusive por su papá. De hecho, no lo tenían en batalla porque era insignificante, porque no era intimidante para los ojos humanos. Por supuesto, mucho menos tener pinta de rey según los ojos humanos, pero para Dios precioso, como Dios te está viendo a ti y a mí en el día de hoy. Miremos 1 Samuel 17:26. Entonces David habló a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán por el hombre qué darán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Lo está diciendo este joven pequeño. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Todo el ejército de Saúl, y Saúl inclusive, aterrorizados por vista mirando al enemigo, y viene el ungido de Dios. ¿Y quiénes son estos que vienen a desafiar al Dios viviente, a los escuadrones del Dios viviente? Pues esta expresión llegó a oídos de Saúl.
El único que tiene la mente sintonizada con Dios evalúa la circunstancia en la dimensión de Dios. Él evalúa todo a la luz del pacto, del Dios Sabaoth, del Dios de los ejércitos, el que va adelante en batalla, el que gana la batalla, que fue el que acabó de mostrarle a Israel que venció al Dios de los filisteos. David lo recuerda y le recuerda las promesas que se le olvidaron a Saúl. ¿Por qué se le olvidaron? Porque escaseaba la palabra y porque fue montado por deseo humano y no por voluntad de Dios. Y esto lo vemos en el versículo 37, ahí mismo en el capítulo 17. En el 37 dice la palabra de Dios: y David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve y que el Señor sea contigo. David dice: el Dios que me libró del oso, del león. Cuando nosotros leemos estas porciones de la palabra, vemos cómo la gente, la familia de David, inclusive el rey, desconocía que este hombre había vencido leones y había vencido osos. ¿Cómo no lo voy a tener yo al frente de batalla, un valiente como este? Pues no. Por estar escaseada la palabra y los ojos fijados en el mundo, dejamos de ver la esencia del Dios poderoso, lo que nos tiene al lado valioso, y lo menospreciamos. El 38 dice que Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. Ahora bien, Saúl había olvidado las promesas de Dios. Aquí acabamos de leer cómo David le recuerda cómo el Dios poderoso lo había librado de la boca del león. Y en el 47 le recuerda también diciéndole: y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos. ¿Qué tal esa forma de hablar de un hijo de Dios? Lleno de la palabra. Y versus un hombre que era el rey y acorralado y escondido, con toda la armadura, porque en ese momento estaba Saúl con toda la armadura. Miramos aquí cómo Saúl con la armadura del mundo, con la armadura dada por el hombre, y David con la armadura de Dios. La armadura de Dios que tienes tú y tengo yo, que la encontramos en Efesios 6, que precisamente tiene que ver con abundar la palabra, con oración, con el evangelio de Dios. Tenemos la armadura con la cual vencemos cualquier adversidad. Y David aquí se lo está demostrando a Saúl. ¿Qué pasó con la armadura que le dio Saúl? Ahí lo tenemos en el 39. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia en ellas. David se las quitó. ¿Qué mensaje nos está dando aquí David? Que tú tienes que ir a la batalla confiando en el Dios poderoso, que tú no tienes que tomar del mundo para ir a la batalla, que tú tienes tus ojos puestos en Dios, que tú tienes que ser original, que tú no tienes que estar edificando en fundamento ajeno. Nuestro fundamento es Cristo y Él nos da la batalla. Esto lo está demostrando este guerrero valiente David. Yo me imagino a Saúl, después de que David volviera a derrotar al gigante, diciendo que fue por la armadura que le dio. No, nosotros no necesitamos ayuda del mundo. Nosotros no necesitamos ir al mundo. El Dios poderoso nos sustenta. El Dios poderoso nos da la armadura con la cual no hay quien pueda derrotar los hijos de Dios. Con Cristo somos más que vencedores. Se lo demostró el Dios poderoso años atrás con el arca. Y ahora la nación de Israel olvidaba esto porque la palabra de Dios escaseaba. Qué importante que tú y yo estemos yendo a la batalla hoy en medio de esta pandemia con la palabra de Dios. Qué importante que no estemos mandando mensajes a hermanos que ya son creyentes, evangelizándolos,
llevando originalmente el mensaje a las personas que no han recibido el mensaje del Evangelio, llevando el ánimo, llevando con la armadura que Dios te da. Sé original, que el Espíritu Santo te guíe para ir a luchar esas batallas. Dios te capacitó. Llena tu vida de palabra, llena tu vida de oración. Este gigante de 3 metros que la palabra describe que tenía un arma, una espada, que la punta parecía la rueda de un molino, que habla de toda la armadura que tenía. Este hombre de Dios va y lo desafía, y se va con la armadura de Dios a luchar con Goliat. David vence a Goliat. Es el resultado de esta historia. David vence a Goliat. Ese joven menospreciado, ungido por el Dios Todopoderoso, va y en el nombre del Dios de los ejércitos, el Dios Sabaoth, derrota a este incircunciso, pagano, idólatra Goliat. Entonces vemos cómo estos filisteos atormentan a Israel desde el libro de Jueces. Vemos allí a cada uno de los jueces atacando y peleando contra los filisteos y no habían podido derrotarlos. Y vemos cómo le tocó a Samuel, tampoco, Saúl, tampoco, y ahora definitivamente David doblega a estos guerreros que atacaban a la nación de Israel y atormentaban. Entonces, familia, en el 17, versículo 15, dice la escritura: pero David iba y venía de donde Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. Vemos la diligencia del Hijo de Dios cumpliendo la tarea que le fue demandada. Obediente. Vemos en el versículo 47, allí mismo: y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, Él os entregará en vuestras manos. Es ese mensaje de esperanza que vuelve a darnos la palabra de Dios. ¿Quién es el que está luchando la batalla? ¿Quién es el que mientras nosotros estamos en casa, Él está obrando por nosotros? ¿Cuál es el Dios que mientras tú duermes está sumando para tu vida, te está sumando recursos, te está sumando salud? Es el Dios poderoso, el Señor de los ejércitos, el Dios Sabaoth. David permanentemente vemos cómo va creciendo en obediencia y cómo va actuando. Cómo lleno de la palabra de Dios está preparado para cada momento que le va demandando el Señor. Y aquí vemos el triunfo de la nación de Israel por manos de este joven. Entonces, para ir concluyendo el mensaje, miremos en 1 Samuel capítulo 12. Ya Samuel, cansado de advertirles, Samuel, cansado ya en sus últimos días, les dice en el versículo 22, porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en haceros pueblo suyo. Y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Antes bien, os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed al Señor y servidle en verdad con todo vuestro corazón, pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Samuel, angustiado, les dice todo lo que el Señor ha hecho por ellos. Él dice que como siervo, como profeta del Dios, no deja de orar por el pueblo. Hoy, hermano, no dejemos de orar por las autoridades. Hermano, anhelamos que esos líderes que tenemos hoy conozcan del Señor Jesucristo, conduzcan esta nación en justicia. Oremos por el presidente, oremos por los alcaldes de nuestras ciudades, para que abandonen el pecado y vengan a ser esos gobernantes justos delante de Dios y recibamos la bendición que Dios tiene para esta nación. No dejemos de orar, llenos del conocimiento de la palabra, manifestando con nuestros actos y movimientos que somos dignos hijos de Dios, en todo dando fruto y creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios.
Hermanos, resultado final de lo que acabamos de aprender. David termina como rey de Israel. Palabra abundante, vida en obediencia, oración, lleno de la armadura que Dios le puso sin dejarla. Y adivinen cómo terminó Saúl. Miremoslo al final del libro. Miremoslo al final del libro en Primera de Samuel, ya en los últimos versículos, cómo termina este hombre. Primera de Samuel, capítulo 31, versículo 8. Y sucedió que al día siguiente, cuando vinieron los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos caídos en el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza y lo despojaron de sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas a la casa de sus ídolos y al pueblo. Pusieron sus armas en el templo de Astarot y ataron su cuerpo al muro de Bet-Asán. David termina como rey y Saúl termina como trofeo del enemigo. Trofeo del enemigo. Es una evaluación que debemos hacer hoy. ¿Cómo está la palabra abundando en nuestra vida? Porque ya vemos cuál va a ser el final de quien descuida el tener abundancia de palabra en su vida. Saúl termina como trofeo del enemigo. Y el Hijo de Dios, que deja de abundar en palabra, deja de orar, ese va a tener, como lo vimos al comienzo en el tema, un inminente pecado y va a tener una derrota. Y va a terminar siendo trofeo del enemigo. No estoy diciendo con esto que pierda la salvación, de ninguna manera. Pero siendo hijo de Dios, puede llegar a terminar como un trofeo del enemigo. Damos gracias a Dios por esta reflexión que nos reta y nos llama a volver nuevamente a llenarnos de su palabra, a no descuidar esta relación vital con el Señor, y nos pone otra vez posicionalmente para que estemos dispuestos para toda buena obra, para que vayamos sin temor a la batalla, porque la victoria es del Señor. Nosotros obedezcamos y caminemos con Él. El Señor les bendiga.